A todos los hermanos que les gusta predicar, enseñar o evangelizar, pongan mucha atención hoy día, porque Efesios capítulo 2 es el centro del evangelio. Dice así la palabra del Señor, le damos lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Cerramos nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu bendición esté con nosotros, que nos bendigas, nos guardes, y que esta palabra sea en nosotros, Señor, una semilla que dé fruto a su tiempo, y mucho fruto, Padre. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Cuando nosotros hablamos de vida cristiana, nosotros tendemos a entender que la vida cristiana tiene que ver con el servicio, ¿cierto? Porque decimos, yo tengo una vida cristiana. ¿Por qué? Porque hago esto, porque voy a la iglesia, porque oro, porque leo la palabra, porque escucho alabanza, porque amo al prójimo, porque evangelizo. Yo llevo una vida cristiana porque hago lo que dice la Biblia. Yo llevo una vida cristiana por algo. Pero la vida cristiana no comienza ahí. No comienza en lo que yo hago. La vida cristiana comienza en lo que Dios hizo. Que dice que nosotros, estando muertos de nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros. En Cristo comienza la vida cristiana. Ahí comienza. Nosotros antes estábamos muertos en una condición que no podíamos ni siquiera buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro pecado estaba cegando nuestra vista. Ahora, Efesios capítulo 2 es el capítulo por excelencia para evangelizar. ¿Por qué? Porque nos muestra la condición pasada, la transformación que Dios hace ahora, y nos muestra la condición futura. Esto no es solamente doctrina o enseñanza. Esto es el evangelio. Esto es el testimonio. Esto es el propósito y lo que somos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que somos en Cristo Jesús? Hijos. Hijos de Dios. Es a lo mejor un título que a veces no le tomamos el suficiente valor o no le tomamos el suficiente peso. Porque ser hijo de Dios no es solamente un cliché, es una realidad. Y en el reino, que es por fe, cuando tú crees en la realidad, el reino se hace presente. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú no crees que eres hijo de Dios, no vas a vivir como hijo de Dios. Si tú crees que eres hijo de Dios y estás convencido de que Dios es tu Padre, estás convencido de que Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, si estás convencido de que Dios es el que intervino en tu vida y está cambiando la historia de tu realidad, entonces el reino espiritual, el reino de Dios se hace presente. No es solamente un título así como decorativo. No, yo soy hijo de Dios. No, tenemos que creerlo. Tenemos que creer que es nuestro Padre. Porque así se hace presente, porque esto no es por palabras, es por fe. Cuando uno va a un hospital o va a un centro de médico, generalmente antes, más que ahora, antes aparecía como una plaquita, ¿verdad? Que decía enfermera tanto, doctor tanto, ¿cierto? Fonoaudióloga. Hoy día le cambiaron por colores, hoy día cada uno tiene su color, ¿cierto? Los rosados son los kinesiólogos. ¿Kinesiólogas quiénes son los que tienen fucsia? ¿Ah? Nutricionistas. Los doctores blancos y así. Las enfermeras azul, creo. Entonces, antes era una plaquita. Pero que yo me vista de azul no significa que yo sea un enfermero. Que yo me vista de blanco no me hace doctor. Que yo diga que soy hijo de Dios no me hace hijo de Dios.
tengo que vivirlo. Tengo que creerlo. Tengo que estar convencido de que así es, para que la realidad se haga verdad. Entonces, nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos dio esa identidad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos perdidos buscando un camino. No sabíamos qué camino tomar. Ni siquiera sabíamos que existía un camino. Hasta que vino Cristo y nos alcanzó. Porque la Biblia dice, no me amaste vosotros a mí, sino que yo os amé primero. El amor de Él fue el que nos alcanzó. La oveja perdida, según el libro de Lucas, no fue al pastor. El pastor fue a buscar la oveja perdida. Porque la oveja perdida ya no tenía camino. No sabía. Pero el pastor fue y la buscó. Entonces, nosotros tenemos que saber que fue Cristo el que nos alcanzó. En el verso 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate que el verso 4 parte con un pero. Pero. Esa palabra que a veces a los papás nos molesta cuando los hijos empiezan pero mamá, pero papá, vamos a ir a comprar, pero mamá, y los niños, ya, nada de peros aquí. Pero en la Biblia la palabra pero es importante, porque en la oración, en la estructura de la oración, lo que está después contradice a lo que está antes. O sea, el pero es un puente para decir todo lo que viene de aquí adelante es lo que va a resolver lo que está atrás. Estábamos muertos, pero Dios nos dio vida juntamente con Él. O sea, cuando Dios interviene, en ese momento hay un pero en nuestra vida. Dios cambió nuestra realidad. Cuando no merecíamos misericordia, Dios tuvo misericordia de nosotros. Cuando no sabíamos qué responder, Dios nos alcanza y nos toma de la mano. Cuando no había salida, Cristo dijo, yo soy la puerta por la que entran las ovejas. Entonces, pero todo lo que nosotros hayamos hecho quedó atrás, porque Cristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Ahora, lo interesante es que el Salmo 40, verso 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Diga conmigo, Dios me sacó. Dígalo fuerte, Dios me sacó del pozo, del lodo cenagoso. Otra vez, Dios me sacó del pozo y del lodo cenagoso. Nunca olvidemos de dónde Dios nos sacó. Nunca. Porque a medida que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de Dios, vamos avanzando en la madurez de Cristo, en ocasiones se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y cuando se nos olvida de dónde Dios nos sacó, entonces empiezan los problemas. Porque nos transformamos en personas juiciosas, personas inmisericordias, que no tienen misericordia, personas que no tienen amor por el prójimo. Nunca debemos olvidar de dónde Dios nos tomó. Aunque la vida te vaya bien, aunque seas bendecido, aunque tengas muchos recursos, nunca te olvides que estabas perdido en un pozo y en el barro. Y de ahí Dios te tomó y te bendijo. Porque eso nos mantendrá humildes siempre. Nos mantendrá amorosos. Nos mantendrá con un espíritu de sencillo, con un espíritu afable. No mirando al otro para ponerle un martillo en la cabeza,
sino para abrazarlo, consolarlo, levantarlo y decirle: yo también estuve en ese pozo. Yo sé lo que es estar en el lodo. La diferencia entre pozo y lodo es significativa también. El pozo es un lugar donde hay un hoyo, hay una salida, pero tú no la puedes alcanzar. No puedes alcanzar la salida. No puedes hacer nada. El lodo, sin embargo, el lodo cenagoso es ese lodo empalagoso que tú no puedes avanzar. Con todas tus fuerzas te sujeta y no puedes avanzar. Todo lo quieres hacer. Planificas, te proyectas, te haces sueños, inventas cosas, creas para poder crecer, surgir, sacar a tu familia adelante, pero ahí estás en el lodo porque todavía no avanzas nada. El único que puede sacarnos de ahí es Cristo. Cuando veas a una persona así, empatiza con ella. Cuando veas a una persona en el pozo, empatiza con ella. No le critiques. Abrázalo y dile: yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que es pasar por eso. Yo sé lo que es pasar necesidad. Yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es negarte tú a comer para que tus hijos coman. Yo sé lo que es no dormir en la noche. Yo sé lo que es no poder cerrar un ojo por las deudas. Yo sé lo que es eso. Empatiza con ellos. Si se equivocó, tendrá que resolver sus temas con Dios. Pero que en ti haya un abrazo, que en ti haya un hombro para descansar, porque Cristo nos sacó de ahí mismo a nosotros. Y si Cristo lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ellos también. Ahora, versos 6 y 7 del mismo capítulo 2 de Efesios, dice: y juntamente con Él, con Cristo está hablando, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense que no solo nos saca del pecado, no solo nos da vida, sino que hace dos cosas con nosotros. Primero dice: nos resucita juntamente con Él. Cristo, cuando habla de la resurrección, habla de cuando Cristo, ¿cierto?, vence la muerte al tercer día. Y recordemos que la Biblia narra que Cristo, su cuerpo era distinto, no era el mismo cuerpo que tenía antes, su cuerpo era un cuerpo más glorificado, donde ya había vencido la muerte. Él ya estaba preparado para estar en la presencia de Dios en gloria. Por lo tanto, Él era un ser glorificado. Cuando nosotros estamos muertos, lo que hace Cristo nos transforma juntamente con Él. Significa que hay una transformación, ¿ya? Porque fuimos resucitados, por lo tanto nos pasa de muerte a vida, nos transforma juntamente con Él. Entonces, la salvación que Cristo hace con nosotros no es solamente un asunto de que estaba muerto y abro los ojos, sino que tiene que ver con transformación. Porque Cristo nos resucita con propósito. Y tiene dos propósitos más importantes. Primero, número uno, transformarnos de muerte a vida. Transformarlo de esclavo a libre, transformarlo de a lo mejor de la vergüenza, a transformarlo, ¿cierto?, a la victoria, de la humillación a la exaltación juntamente con Él. Entonces, Cristo nos resucita para transformarnos, no para dejarnos como estamos. Por eso es que los hijos de Dios hablamos de que Dios va transformando nuestras vidas. Que lo que hacíamos antes ya no lo hacemos más. Porque es un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación podemos equivocarnos, sí, pero tenemos que luchar justamente con el Cristo, pedirle su ayuda al Espíritu Santo para poder crecer en madurez juntamente con Él. Debemos ser transformados juntamente con Él. Número dos, nos da, no solamente es un propósito de transformación, sino también de posición. Alguna vez he predicado sobre eso. Dice que nos sienta en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, imagina que ahora nuestro lugar es la presencia de Dios junto a Él. Mira lo glorioso de eso. Cuando hablaba delante de creer, de estar convencido de que Dios es nuestro Padre, nos habla de que nuestra fe
debe ser suficiente para entender esta magnitud de estar en la presencia de Dios y sentarnos juntamente con Cristo. Esa es tu posición, ese es tu lugar. Tu lugar no es la derrota, tu lugar no es la humillación, tu lugar no es la vergüenza, tu lugar es estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, el enemigo que se opone a esto obviamente quiere que nosotros no creamos eso y quiere que vivamos una vida de mentira. Una vida donde Él nos controla lo que nosotros podemos pensar. Y nos dice, no, esta parte de la Biblia no la creas, esta parte de la Biblia créela porque es razonable. Esta parte no la creas porque no es razonable. ¿Cómo tú te vas a sentar juntamente con Cristo? Pero esto no se trata de carne, se trata de espíritu. Se trata de saber que mi espíritu puede estar hoy día en la presencia de Dios juntamente con Cristo, establecer un diálogo con Él, establecer una comunión con Él, una intimidad con Él, adorarlo en su presencia. Y cuando ya me toque partir, estaré en su presencia adorándolo por toda la vida, por toda la eternidad. No voy a dejar que el enemigo meta idea en mi cabeza de que yo no sirvo, de que ya mi vida no sirve, de que mi vida es estar acá y que después se acaba. No, no, no. Nuestra vida y nuestra posición hoy día es estar en la presencia del Señor. Ahora, verso 10, voy a ir avanzando. Somos hechura suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, somos una obra en proceso. Mira, aquí hay algo importante. La palabra hechura suya, en griego tiene más o menos dos significados más relevantes. Número 1, un poema. Número 2, una obra maestra. Cuando Él está hablando, la Biblia está hablando de que nosotros somos hechura suya, estamos hablando de que somos su obra maestra. Mira qué lindo, ¿eh? Y el enemigo nos hace creer que nosotros somos derrotados. Y Dios en cada uno de nosotros, Cristo en cada uno de nosotros tiene una obra maestra. Él está esculpiendo su obra maestra. Tú eres una creación de Dios. El maestro de maestros, el artista de artistas, está creando en ti su obra maestra. Y el enemigo te dice que no sirves. El enemigo te dice que no vales. El enemigo te dice que no estás a la altura, que no tienes la forma, que no tienes a lo mejor la mente, que no tienes el físico. El enemigo va hablando a tu cabeza para humillarte, para hacerte sentir mal, para que bajar toda tu estima. Pero Dios te dice todo lo contrario. Dios te dice, tú eres la obra maestra de Dios, que está en proceso. Pero el que dice la Biblia, en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sigue trabajando contigo. Levanta tu mano y dile, Dios, sigue trabajando conmigo. Soy obra de sus manos. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Aquí hay algo interesante que debemos saber. Dios no improvisa. ¿Sabes lo que es improvisar, verdad? Improvisar es, por ejemplo, vamos a comprar pan. ¡Uy, no traje plata! Y están vendiendo solamente con tarjeta. ¿Qué es lo que hago? Pucha, entre ir a Chillancito y volver, voy a hablar a lo mejor con algún hermano que está cerca para que me preste 1,000 pesos para comprar pan y volver a la casa. Eso es improvisar. Planificar es lo contrario. Planificar es que tú tienes clarito, ya la panadería no vende sino con esto, entonces llevo mi tarjeta para comprar. Eso es planificar. Dios no improvisa, Dios planifica. O sea, lo que estamos viviendo, ese proceso que estamos pasando, no es una improvisación, no es Dios diciendo, chuta,
el hermano se tropezó, se pegó en la pierna, se quebró el pie, ¿qué vamos a hacer ahora? No, 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 Dios sabe lo que va a hacer. Está en su plan. Está en su plan. Está en su plan cada proceso, cada victoria, cada dificultad en la vida, cada logro, cada, a lo mejor, caída de nosotros, está en su plan. Él lo tiene todo planificado porque Él no improvisa contigo. Cuando uno escucha esta palabra, a mí por lo menos lo que me da es tranquilidad. Tú me dices, pastor, ¿por qué te da tranquilidad? Porque saber que todo Dios lo tiene en control me da la tranquilidad de que vamos a salir victoriosos. Aunque el mundo se parezca oscuro, aunque todo se vea negro, aunque todo se vea borroso, yo sé que Dios me va a sacar de aquí. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Porque no improvisa conmigo. Fíjate que una de las grandes historias de la Biblia con respecto a los procesos es la historia de José, todos la conocemos. José, ¿cierto?, lo venden los hermanos, se va a la casa de Potifar, la esposa de Potifar, ¿cierto?, lo trae, lo injuria, él va a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera como un desorden de cosas. Pareciera como una tras otra, y pobre José, ¿cierto?, que soñó una vez y le dijo a los hermanos que él era como la estrella más grande, y los demás se inclinaban y generó la envidia y todo el mundo se destruyó la vida de José. Cada vez era peor la cosa. Pero si José no hubiese sido vendido por los hermanos, no hubiese llegado a la casa de Potifar. Si no hubiese sido injuriado por la esposa de Potifar, no hubiese terminado en la cárcel. Si no hubiese terminado en la cárcel, no hubiese conocido a Faraón. Y si no hubiese conocido a Faraón, no hubiese podido ser el segundo después de él. Dios tenía un plan. Y el proceso era parte de ese plan. Si Dios está pasando un proceso contigo, si está pasando un proceso en Dios, descansa en que Dios tiene todo en control. Y Él no está improvisando. No está diciendo, chuta, ¿ahora qué voy a hacer con...? No, 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 Él sabe lo que va a hacer. Sabe lo que va a hacer. Eso nos da seguridad. Me acuerdo cuando era pequeño, una vez viajábamos con mi papá. Mi papá compró su primer vehículo, creo que yo tenía 10, 11 años, no me acuerdo muy bien. Siempre me acuerdo que era un Lada color caqui. Pero me acuerdo que una vez viajamos y encontramos el camino. Pero yo miré a mi papá y mi papá estaba tranquilo. Él dijo, no, tranquilo, si no voy por acá y por acá resolvemos. A la larga llegamos igual. Pero la tranquilidad que me dio ver a mi papá, yo me había asustado porque estábamos perdidos. Ver a él que encontró otra alternativa y que él dijo, no, no te preocupes, por acá vamos. Me descansé. Eso tiene que pasar con Dios. Puede que la vida parezca que nos extraviamos, como que no encontramos la salida, como que estamos perdidos en el proceso. Pero debemos mirar a nuestro Padre y saber que Él tiene listo el plan. Y eso tiene que darnos tranquilidad. Porque somos hijos del Rey. Amén. Ahora, vamos a terminar. Dios no nos salvó solamente para bendecirnos a nosotros, sino para bendecir a otros. Segunda carta a los Corintios 5, del 18 al 20, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo en Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación no es solamente de algunos, es de todos nosotros. ¿Y qué significa el ministerio de la reconciliación? No es que tú te reconcilies con tu esposo o tu esposa porque pelearon en la mañana porque él se comió todo el paté.
No es que una pelea, la reconciliación es con Dios. Es del hombre pecador con Dios. Esa es la reconciliación. Y ese ministerio no es solamente de los evangelistas, no es solamente del pastor, es de todos nosotros. Ciertamente los evangelistas tienen una gracia especial, tienen un don para poder desarrollar mejor ese trabajo. Pero todos tenemos el mismo ministerio de la reconciliación. Y a veces en la iglesia no se predica porque exaltamos los ministerios, los 5 ministerios, como parte de una jerarquía. Y si bien es cierto, cada uno tiene su rol, pero hay un ministerio que es para todos, y es el de la reconciliación. Tú lo tienes, todos lo tenemos. Y esa reconciliación es entre aquel hombre pecador y Dios. Reconciliar al hombre o la mujer con Dios. Ahora, Dios no solamente nos salvó y nos posicionó, sino que también nos envió. Judas, el que escribió, no Judas el traicionero, Judas el que escribió el libro del Evangelio de Judas, 1, 22, 23 dice, a algunos que dudan, convenced, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, la carta de Judas nos está invitando a nosotros convencer, hablar, rescatar del fuego a aquellos que están perdidos. Ahora, ¿por qué es importante? Fíjate lo que hizo Jesús. En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, y dispersas. Más adelante dice, como ovejas que no tienen pastor. O sea, Cristo miró a las personas y no dijo, que hay harta gente. No, Cristo tuvo compasión y dice, están todas perdidas. No tienen quien las guíe. Por eso que Él después dice, yo soy el buen pastor. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, nosotros, cuando miremos a las personas que no conocen a Dios, cuando miremos a aquel vecino, aquel amigo, aquel primo, aquel familiar, aquella persona que nunca ha oído de Dios o que está lejos de Dios, recordemos que nosotros también estuvimos en el pozo. También estuvimos en el lodo. También necesitamos que alguien nos hablara. También necesitamos que alguien nos recordara el amor de Dios por nosotros. También debemos recordar que alguien oró por nosotros. ¿Cuántos de aquí han recibido una oración de otro hermano, de otro pastor, de alguna persona? Todos. Alguien en algún momento de nuestra vida oró por nosotros. No lo olvidemos. Cuando veamos a una persona que necesita, todo lo demás puede esperar. Pero si alguien te pide una oración, pon en pausa tu vida y ora por esa persona. Porque tú no sabes lo que está pasando por su mente. Tú no sabes lo que está pasando por su cabeza. Puede que él esté pensando en cosas terribles y tú seas la persona antes de tomar una decisión. Nunca estemos demasiado ocupados para predicar. Nunca estemos demasiado ocupados para hablar de Dios. Nunca estemos demasiado ocupados para orar por alguien. Si no puedes ir en el momento por teléfono, de alguna forma se soluciona. Hoy día los sistemas de comunicación son sofisticados. Hoy día podemos conectar una cámara y orar por teléfono a una persona a la distancia si lo necesita. No hay problema, lo podemos hacer. Porque Dios también está allá y puede obrar por fe. Pero no nos neguemos a esa posibilidad. No olvidemos que también nosotros necesitamos oración. Y lo más importante, amados, lo más importante
que Dios tuvo paciencia con nosotros. Y Dios ha tenido paciencia con nosotros. Y Dios sabe que es así. ¿Cuántas veces te ha aguantado? ¿Cuántas veces Dios te ha aguantado tus berrinches, tus reclamos, tus errores, tus pecados, tus tropiezos con la misma piedra? ¿Cuántas veces Dios ha tolerado, ha soportado, te ha tenido paciencia contigo? Ha sido misericordioso contigo. Seamos misericordiosos con el otro también. Recordemos que Dios lo ha sido con nosotros. No seamos implacables. Seamos personas que aman. Nosotros nos equivocamos todos los días. Conociendo el camino, imagínense aquellos que no lo conocen. Nosotros conociendo la palabra, escuchando la predicación, escuchando las enseñanzas, aún así nos equivocamos. Imagínense aquellos que nunca han oído. Seamos pacientes con ellos. Seamos misericordiosos con ellos. Si se han equivocado, si están comenzando a dar sus primeros pasos, si están por dar la decisión, están tomando recién la decisión y se equivocan, levantémonos, seamos misericordiosos y pacientes, así como Dios ha sido con nosotros. No olvidemos que nosotros estuvimos ahí. Nunca debemos cerrar el corazón a aquellos que están donde nosotros estuvimos. Siempre culpamos a los líderes, al pastor, ¿cierto? El pastor carga con la vida de la gente. Y es verdad, uno es responsable delante de Dios por la congregación. Pero también usted debe ser responsable con aquellos que lo necesitan. Los hermanos saben que yo no soy, como pastor, no soy restrictivo. Si una persona me dice, pastor, yo voy a orar por una persona, yo no le voy a decir, no, usted no vaya. Eso solamente lo hago yo. ¿Soy así o no? Nunca. Los hermanos me llaman y pastor, ¿sabe que oré por él? Bien, hágalo, siga. Pastor, ¿puede orar por él? Vaya a orar por él. Un vecino me pidió que ore por él. ¿Por qué? Porque es un llamado de todos nosotros. Todos fuimos llamados al ministerio de la reconciliación. No somos un trofeo. No somos el trofeo de Dios. Así como Dios le miró al diablo y le dijo, mira, aquí tengo a mi trofeo, estos son míos. Estos son los trofeos que lo pongo en la vitrina. Aquí pongo al Pedro, que es más gordito, le doy más espacio, ¿cierto? No es así. No somos trofeos. Somos instrumentos de Dios. Somos su instrumento. Los trofeos se ponen en una vitrina y no se mueven. Los instrumentos se usan todos los días. Y Dios te quiere usar a ti todos los días. Ponte de pie, por favor. Dios te rescató no solamente para que mires hacia arriba, sino también para que extiendas tu mano a los que están abajo. Aquellas personas que están en el suelo, que están muertas hoy día en delitos y pecados, para que tú lo tomes y lo levantes y le digas que hay un Cristo vivo, le digas que hay un Dios que es real, le digas que hay una presencia del Espíritu Santo que es real. El Espíritu Santo puede hablar contigo, puede entregarte lo que tú estás pidiendo, preguntando, necesitando. Hay una respuesta de parte de Dios para aquellas personas que están perdidas hoy día. Por esa razón, no creamos que somos un trofeo que está ahí quieto, sino entendamos que somos un instrumento en las manos de aquel que puede hacer todo posible. Cerremos nuestros ojos.